Vamos a comenzar con el programa de representación Ciudad de México con el maestro Juan Carlos Castillo Gómez con su programa Conociendo al Mexicano. Maestro, le cedo el espacio para que comience y cualquier cosa que necesite aquí voy a estar para apoyarlo. Gracias, María. Pues, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo estamos, amigos? Ya lunes 8 de julio de 2024. Ahora sí que estamos en los primeros días del primer mes de la del segundo semestre del ejercicio 2024, ¿no? Prácticamente, ahora sí, literal. Ya se está yendo este año bastante rápido. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en julio y de aquí para fin de año se va a ir peor, mucho más rápido de lo que pensamos nosotros, ¿no? Saludos, amigo, ¿cómo estamos, Gaudencio? Saludos desde Azcapotzalco, ¿cómo está tu clima? Por acá en Xochimilco ya se siente bastante calor, se ha sentido bastante calor. No sé ya ustedes. Olga, también saludos, muy buenos días. O sea, sí está, ya saben, como loco el clima, ¿no? Pero aquí estamos con todo el gusto de estar con ustedes. Permítanme compartirles pantalla para que empecemos a ver el material, ¿no? Obviamente. Y ya saludos. Audencio a 19 grados. Pues aquí más o menos andamos, yo creo que por lo mismo, ¿no? Supuestamente aquí me marca 21 grados. O sea, todavía aquí está más fuerte el calor, ¿no? Por eso también ahorita traigo guayabera, porque sí, está bastante fuerte el calorcito. Primero una semana completita de lluvia, ahora el calor, y así no la vamos a seguir, ¿no? Entonces, por eso también hay que cuidarnos mucho de estos cambios de clima, hay que estar cuidándonos, no exponiéndonos tanto a estos cambios de clima, sino también por ahí sale peor el asunto, ya que nos enfermamos, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, saludos a todos los que ya nos acompañan, saludos a los que están ahorita en el aula, Consuelo, Darío, Gaudencio, Leticia con su iPhone, Manuel de Jesús Sánchez, ¿cómo estamos, amigo? ¿Qué tal allá en tu hermoso Chiapas? Ni se diga, yo creo que de estar peor el calor, de estar más fuerte. Muy María rico Alberto ahorita, Costa, la lluvia. la lluvia también, sí, me imagino, sí. Olga, ¿y quién más? Creo que son los que están ahorita y ya irán entrando más amigos, ¿no? Ya siempre se van incorporando durante el transcurso de la charla. Pues ya saben, hoy, 8 de julio de 2024, nos toca la representación Anafinet Ciudad de México, la cual está representada por nuestros buenos amigos, el contador Eliud Cerero Reyes, que ya con cargo, digámoslo así, ya el cargo oficial, pues sería representante Zona Sur, servidor Juan Carlos Castillo Gómez, representante Zona Norte, y nuestro buen amigo, el contador Juan Carlos Islas, el cual él tiene la mejor representación allá arriba desde el cielo, o sea, él sí fue el privilegiado y aquí estamos con todo el gusto de estar con ustedes, ¿no? Entonces, hoy precisamente vamos a tocar un tema al cual me ha tocado estar viendo las charlas que dimos hace un mes, no, hace 2 meses, que la dimos en mayo, cuando nació bueno, cuando salió sí, nació el decreto para el nuevo subsidio para el empleo, el cual salió el 1 de mayo de 2024. Era teórico, como decíamos, todavía no sabíamos cómo iba a funcionar, cómo estaba el movimiento. Estábamos en la primera semana y no sabíamos qué hacer, si íbamos a tomar el subsidio del artículo 10, si íbamos a tomar el subsidio del decreto, o sea, no sabíamos en sí cómo iba a estar la situación, ¿no? Platicábamos lo que se entendía o daba a entender este decreto, pero
en cuestión práctica ya es totalmente diferente, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y otra la que nos van platicando. Entonces ahorita vamos a ver este tema que va prácticamente al ajuste, que era lo que se platicaba en su momento, de que no acelerarnos, tranquilos, tenemos todo el mes. Hay un ajuste mensual, el cual nos abarca precisamente subsidio para el empleo, entonces tranquilos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo íbamos a llevar a cabo? ¿Cómo debíamos de realizar este ajuste en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, es lo que vamos a platicar ahorita y en base también a lo que me han platicado varios colegas, varios clientes, esta situación que les ha tocado ver, en donde, en donde me la pusieron casi, casi así, de que, oye, ¿qué subsidio vamos a utilizar? El del artículo 10, el décimo, artículo décimo, transitorio, o el del decreto del 1 de mayo de 2024, ¿no? Entonces nos quedamos como que, ¿qué? ¿Vamos a escoger un subsidio? Hay dos formas de determinar el subsidio. Sí, es que me están diciendo que deben de utilizar el 10, pero si les conviene el del decreto, hay que utilizar el del decreto. No, a ver, espérame tantito, ¿no? A ver, ¿cómo crees que vas a utilizar uno y que vas a utilizar el otro, ¿no? Sí, mira, y me pusieron esta situación, ¿no? Que fue donde me quedé, ándale, a ver, siguiendo su lógica, creo que puede estar confuso esta situación. Y entonces ahorita lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces por ahí vamos a ver cómo está este asunto, ¿no? Y a ver a ustedes cómo les ha ido en esta situación para que enriquezcamos esta charla, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, primera situación, como ya lo comentamos, el decreto salió el 1 de mayo de 2024. Y como todos sabemos, este decreto salió porque el salario mínimo general ya se comió el subsidio. Ya estamos en 248.90 y tantos. Cerrémoslos en 250 y el subsidio ya literal desapareció, ¿no? O había desaparecido del 1 de enero al 30 de abril de 2024, porque el 1 de mayo, que fue cuando salió este decreto en donde se actualiza la forma de determinar el subsidio para el empleo en beneficio de los trabajadores que ganan menos. Ya vimos cómo se determina, ya vimos a quién está aplicado, ya vimos teóricamente hablando todo, ¿no? Ya analizamos el decreto. Entonces, lo que me comentaban estos amigos, hay dos, o en 2024 existen dos formas de determinar el subsidio. El artículo décimo transitorio y el decreto del 1 de mayo de 2024, ¿no? Entonces, primero analicemos estas dos formas, estas dos situaciones que nos dice. El artículo décimo nos dice, los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo, fracción uno del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos de separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplica contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley, ¿no? Fundamento, el artículo décimo, fracción uno del primer párrafo de la ley del ISR, ¿no? Lo que quiere decir lo que veníamos aplicando al 31 de diciembre de 2023. ¿Y por qué digo hasta el 31 de diciembre? Porque hasta ahí todavía aplicábamos subsidio para el empleo. A partir del 1 de enero de 2024, con el incremento del salario mínimo, literal lo rebasó.
ya no había subsidio para el empleo que beneficiaría al trabajador para el pago de su ISR. Entonces, ¿qué fue lo que estuvo pasando? Que ya se determinaba un ISR a cargo de los trabajadores, aún con salario mínimo. Recordemos que obviamente también la ley del ISR nos dice que si el contribuyente gana el salario mínimo, no se le hará retención alguna por este impuesto. Misma situación en Seguro Social, en la ley del Seguro Social, donde si el trabajador gana salario mínimo, no se le harán retenciones de cuotas obreras, ¿no? Entonces, he ahí lo que nos decía la ley, lo que nos dice la ley, pero ¿cuál fue el problema? Cuestiones prácticas, los programas de elaboración de nóminas, no nos dejaba quitar ese ISR, nos decía que teníamos que retenerlo, lo descontaba en nómina. Empezó esta problemática con los softwares, ya que estamos tan tecnológicamente hablando, tan enfocados en sistemas, que el día que pasa esto, no sabemos qué hacer. Por ahí en grupos, en redes, en Face, en todos lados, empezaron a preguntar, oigan, ya está dando ISR a pagar, el subsidio ya no lo absorbe, pero es salario mínimo, trabajador con salario mínimo. No debo de efectuarle esta retención, pero mi sistema de nómina no me deja. No lo puedo arreglar, no lo puedo configurar, no puedo no sé qué. ¿Qué decía la mayoría? Hay que esperar las dichosas actualizaciones de estos programas. Ya, como ya sabemos, toda la paquetería contable, hablando Aspel, Compaq, Control 2000 y ese tipo de paquetería comercial, digámoslo así, de uso contable, se manejan por este tipo de actualizaciones o parches, en donde arreglan estas situaciones y se ajusta, ¿no? Se arregla. Pero, ¿qué pasaba con los de nómina semanal? Recordemos que la primera semana de mayo abarcó del 28, 29 de abril al 3, 4, 5 de mayo. Abarcaba 2 periodos, 2 meses distintos. Era la primera semana que se tenía que realizar y ya existía el decreto, bueno, o salió el decreto el 1 de mayo. Entonces, ¿qué demonios íbamos a hacer? ¿O qué es lo que íbamos a realizar? Si no me dejaba a principios de año retener, bueno, quitar esa retención de ISR de mis programas de nómina, ahora, ¿cómo le íbamos a hacer con este subsidio? Muchos que decían en la elaboración de nóminas, hazlas en Excel y tímbralos, nada más. Pero les digo que la mayoría está tan, apegada a los softwares contables donde ahora sí que donde literal te hacen todo, que cuando les llega a pasar alguna situación, se quedan en blanco porque no saben qué hacer, no saben cómo resolverlo, cómo arreglar el problema. Aquí muchos decíamos, o muchos comentaban, pues hazlas en Excel y después las timbras, ¿no? O sea, tienes todo el mes para realizarla en lo que tu software te sacan ese parche, ¿no? O esa actualización. Hazla semanal, obviamente, hazlas en nómina, vas del depósito y sin ningún problema, y tienes todo el mes o hasta el siguiente mes para poder realizar los comprobantes, los recibos de nómina. Pero muchos son muy cuadrados en donde decían, no, es que si no entrego los recibos de nómina, no deposita. Oye, ¿por qué estás teniendo esa política? ¿O por qué estás haciendo eso? Hemos sabido de situaciones y todos por aquí no me van a dejar mentir. Ha habido empresas
patrones donde no han timbrado hasta 4 o 5 años seguidos, no han timbrado recibos de nómina y han pagado. Que tienen problemas, esa es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, si nos vamos a la esencia de que puedes pagar o depositar sin el recibo de nómina, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eso incluso en su momento también fue debate, incluso hasta legal, de que por no emitir el comprobante el no emitir el comprobante no te exime del pago, ¿no? Entonces, ahí es donde decíamos, ¿cuál es el problema? Tú haces el pago y después solucionas o vas solucionando el problema con tus recibos de nómina. Si no estás en eso, ahora sí que, ¿y qué conllevaba esto, esta resolución en el programa? Obviamente pagar la actualización, ¿no? Que ahí es donde todos, yo creo que pegamos el grito en el cielo, porque así se manejan todos los softwares contables, de que todas estas modificaciones, todos estos cambios que salen año con año, pues nos cuestan dinero, ¿no? O sea, entonces ahí es donde ya no nos gusta, pero literalmente nos tienen amarrado de las manos. Entonces ahí sí no podemos hacer gran cosa. Gaudencio, el problema es que si no tiemblan los recibos, la nómina no es deducible. Totalmente de acuerdo, pero como te digo, dijeran en aspectos legales, el que no tengas la emisión no te exime del pago. Que aquí era lo que muchos estaban haciendo y también, bueno, haciendo historia. Recordemos que muchos no timbraban porque recordarán que en su momento, cuando fue el cambio de la nómina, cuando iba a ser el cambio a la versión 4.0 del CFDI, que se solicitó, bueno, que uno de los requisitos nuevos en la elaboración del CFDI de nómina fue el código postal del domicilio fiscal. Cuando fue toda la masiva de todos los trabajadores, tener su constancia de situación fiscal. Muchos no lo tenían, muchos ni siquiera sabían qué era eso, muchos no sabían ni de qué se trataba. Y la misma situación, ¿no? De que no te pagaban porque no se podía realizar tu recibo de nómina y mientras no lo tuviéramos, no se podía pagar, ¿no? Entonces ahí también fue donde más se apuntó esta situación de que el que no tengas el comprobante no te exime del pago, ¿no? Y entonces mejor evítate problemas legales. Entonces, si vamos a eso, ahorita con lo que nos estaba pasando con el subsidio, era la solución que se les dio o que se les recomendó, mejor dicho, paga y tienes todo el mes para ver la situación con tu pack. Y vámonos al extremo, que no te lo solucionen, hazlas en Excel y tímbralas en el portal del SAT. ¿Qué problema puedes tener en el portal del SAT? Que no esté funcionando, obviamente, ¿no? Pero las puedes realizar. ¿Que me va a llevar más tiempo? Sí, te va a llevar más tiempo, pero lo puedes hacer, las puedes realizar. No estamos atados de manos. Que estamos acostumbrados a que todo lo haga un software y lo haga en minutos, eso es lo que nos cuesta. Porque no es lo mismo que lo haga un software en, no sé, unas 10 nóminas en 5 minutos, a que las estemos haciendo por el portal del SAT y ese portal esté intermitente. Nos podemos aventar hasta 4 o 5 horas para hacer esas 10 nóminas. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? Es donde también la mayoría, por eso se enfoca a contratar el pack para poder realizarlo más rápido, ¿no? Pero obviamente con los cambios es donde empezamos a tener esta problemática. Carlos Waldo, saludos, ¿cómo estás, amigo? También integrante de aquí de la representación Ciudad de México. Nos dice, pero tenemos hasta la presentación de la declaración anual para emitir el comprobante. Creo que debemos distinguir las obligaciones laborales y las fiscales. Exactamente, exactamente. Y si nos vamos más, digamos que más en tiempos, recordemos que es prácticamente hasta el 28-29 de febrero del año siguiente, ¿no? O del año de la presentación de la declaración anual, como fue en este año 2024 que presentamos la anual 2023, tuvimos hasta el 28, 29 creo que fue, de febrero
de 2024 para poder hacer o los comprobantes o las correcciones de nómina para poder presentar correctamente, en primera instancia, nuestra declaración de ajuste anual de sueldos y salarios, hablando como patrón, y en segunda, para las declaraciones anuales de los trabajadores. Entonces, ahí están bien comentadas las fechas, como nos dice Waldo, y principalmente lo que dices, distinguir las obligaciones laborales y las fiscales, pero desgraciadamente los patrones o con los que nos tocó ver, la cuestión fiscal la están queriendo poner arriba de la obligación laboral, ¿no? Que la obligación laboral es pagar en tiempo y forma la nómina de los trabajadores por la realización de ese trabajo subordinado que nos están realizando, ¿no? Entonces, cosa muy diferente el que nos decía Gaudencio, ¿no? Es que si no está el CFDI de nómina no es deducible. A ver, espérame tantito, ¿no? Pues, ok, o sea, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero tenemos tiempo de elaboración, o sea, ahí es donde tenemos que analizar toda esta situación. Manuel nos dice, como dice Juan Gabriel, desde el cielo, ¿qué nos dice el Noa Noa o cuál Juan Gabriel? Pero qué necesidad de dejarlo pasar mucho tiempo. Ese es otro problema. Exactamente, también luego esa situación pasa de que si lo vamos dejando, dices luego lo hago. Ahí la otra semana. Ahí cuando me lo arregle, ¿no? Yo no me, o me voy a tomar de excusa de que como no me lo arreglaron, no contrataron, no solucionaron, no sé qué, pues yo no lo pude hacer. No, ahí también espérame tantito. Ahí volvemos a lo mismo. No estés a expensas de un programa. Hay cómo realizarlo. Digamos, vamos a regresar a la manera manual, como les digo, determinarla en Excel, timbrarlas en el portal del SAT o, como les digo, hay softwares que no te hacen el cálculo de la nómina. Tú lo vas llenando manualmente. Haces la nómina en Excel si quieres y ya nomás lo vas llenando y la vas timbrando, literal, como decíamos, como si la llenaras a máquina de escribir mecánica, como antes. Pero ahí, ¿cuál es la ventaja, obviamente? De que tú vas poniendo los importes, tú vas poniendo los conceptos, no como si fuera un software automatizado de que tú le das los parámetros y es en automático te la determina, ¿no? Que también ahí es donde luego les decía. ¿Y en verdad estás seguro de que la determinación de esa nómina te la está haciendo correctamente? ¿Está tomando bien las partes exentas y las partes grabadas? ¿Tienes vales de despensa? ¿Te está haciendo bien la determinación del 47% grabado, no, 47% exento y 53 grabado? O sea, todo eso ya lo checaste. Ya revisaste que las determinaciones de si tienes premios de asistencia y de puntualidad que graban al 100%, pero para integrar el salario ideal integrado en Seguro Social no los integra. Ya checaste todo eso. O sea, cosas que debemos de ir viendo, digamos, como luego decimos de kinder, de nóminas. O sea, todo eso ves que sí lo esté haciendo tu software o como o nada más dices, sí, ya lo determinó y es eso, y se acabó, ¿no? O sea, yo no te pago o yo no tengo un auxiliar para que nada más le dé siguiente, siguiente y siguiente y listo, ¿no? Por eso aquí me viene, siempre me acuerdo mucho de un buen amigo en donde llegué a trabajar ahí por Barranca del Muerto, que fue en el último despacho donde trabajé como asalariado, en donde este contador siempre me decía, yo contrato contadores, no auxiliares. Sé que me va a costar más su sueldo, pero ellos me van a realizar un trabajo profesional y yo no los tengo que estar supervisando. Simple y sencillamente a mí me tienen que estar dando resultados, los cuales yo valido, obviamente, pero yo no tengo que estar bajo su supervisión. Yo no los tengo que estar supervisando. Cosa que se me quedó muy, muy, muy clavada y que dije, tienes razón. Perdemos más en estar supervisando a la gente, más tiempo y dinero y esfuerzo, que contratar a la gente indicada y darles la confianza de que trabajen para que nos entreguen buenos resultados. Ahí sí siempre, a ese amigo como le agradezco mucho ese comentario que me dio porque la verdad me ha ayudado
bastante. Y les digo, este amigo, porque ya está en el cielo, ya tiene, creo que 3 años, 4 años que falleció mi buen amigo Alberto Ramírez, Jorge Ramírez, el cual se lo llevó el COVID, pero pues, un abrazote hasta allá arriba también, amigo, y pues gracias por tus enseñanzas, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo de eso, pues él les digo de que me acuerdo mucho de esa toma porque él nos decía también, hay softwares, hay packs, tenemos las herramientas, pero si no sirven, tú me tienes que dar la salida, tienes que resolver el problema. No te voy a aceptar que me digas que porque el software, que porque el portal, que porque esto, que porque el otro. O sea, aquí no existen los peros. Me tienes que dar la solución. Y obviamente ya veremos la solución, ¿no? Tú me vas a dar la solución y veremos si ya te diré yo si sí o es otra, o vamos a debatir, pero me tienes que dar salidas, no quedarse sin hacer nada. Yo, ok, ¿no? Pues sale, jefe, ya entendimos, ¿no? A ver, comentario, Olga López. A ver si Olga, sí. Pero en ese caso de esperar hasta el final de mes, por ejemplo, ¿se haría un CFDI como anticipo de nómina? Porque dependiendo del número de empleados, se tiene ciertos días para timbrar el CFDI de nómina una vez realizado el pago. Aquí recordemos que obviamente la emisión nos dice que es de 1 a 50, me parece. Son 3 días, de 50 a 100, 5 y más de 100, 15, ¿no? Algo así. Ahorita la verdad no me acuerdo, ¿no? Pero de eso sí me acuerdo de los primeros, ¿no? Que son 3 días. Ese sería el deber ser. Pero como te digo, si no te deja, si no puedes o el portal no está funcionando, ¿cómo le vamos a hacer? Desde ahí, ¿no? Desde ahí partimos. Ok, como siempre lo hemos dicho, elabóralos tiempo después o el tiempo que te lleve, pero hazlos. No te quedes sin hacerlos. Y tampoco dejes que pase mucho tiempo en realizarlo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente se te olvida, no por otra cosa. O sea, ahorita los tiempos ya los vimos. O sea, Waldo, los sistemas tienen fallas y siguen siendo programas que su resultado está en base a la configuración que ingrese el usuario, por lo que es importante validar que los cálculos sean correctos, sean los esperados. Exactamente. Exactamente. Yo aquí les puedo decir que yo tomé, creo que 3 fueron, entre ellos el NOI, y no me acuerdo de los otros dos, pero al momento de realizar el cálculo, me estaba dando una variación de 2, 3 a 15 o 20 pesos de diferencia de ISR. No me lo estaba determinando correctamente. Y con las tablas de cálculo correctas. Y lo vi en cálculo semanal, quincenal y catorcenal. Entonces me quedé a ver, cómo que no me da el cálculo. Y obviamente, pues yo saben que hago mis cálculos, obviamente manualmente en Excel, y no me daba. Y aquí ya lo que me preocupaba, decíamos, "Ay, son 15 20 pesos, ¿no? ¿Cuál es el problema?" No, espérate, pero depende de cuántos trabajadores tengas. Ponle 20 pesos por 10 gentes, estamos hablando de 200 pesos de diferencia. Y eso más o menos con salario arribita del mínimo. O sea, obviamente entre más fuera el sueldo, más era la retención del ISR. Y en ese proporción, o sea, digamos que en porcentajes era un 5%, era bastante. Probé otro y la misma situación, variación más o menos un 3 4%, otros un 6 7, o sea, no me estaban dando el importe correcto. Que decidí mejor contratar un pack donde yo lo llenara manualmente. Obvio, la configuración era de pues, tener sueldos y salarios, subsidio para el empleo, retención de ISR, retención de IMSS, anticipos de salarios o descuentos por X o Y. O sea, tú armabas la plantilla, ¿no? Prácticamente. Seleccionabas el trabajador y manualmente íbamos poniendo los importes. Así fue como me evité este tipo de problemáticas. Entonces yo las hago en nómina, vacío, obviamente selecciono el contribuyente, pongo sus importes y vámonos.
la timbro y nos evitamos problemas, ¿no? O sea, en su momento fue mi solución rápida, pero esa solución rápida la sigo utilizando. Y eso ya tiene como más de 5 años más. Entonces, por eso les digo, hay que ir viendo cada situación, ¿no? Entonces, por esta situación, entonces, es donde empezamos a tener estas problemáticas, o tuvimos estas problemáticas, o seguimos teniendo, mejor dicho, ¿no? Entonces, si a eso ahora le sumamos el subsidio para el empleo, pues peor tantito, ¿no? Decreto del 1 de mayo de 2024. ¿Qué nos dice? Artículo primero. Los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo, fracción uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto en lugar del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo 10 del decreto que reforman y adicionan y todo lo que sabemos, que fue publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2013, ¿no? El que era el vigente a la aplicación de este decreto. Olga, y en el sistema de nóminas del SAT, el subsidio del decreto que se señala en el renglón de subsidio al empleo efectivamente pagado señalando cero y en el subsidio causado se pone el que corresponde en base al decreto, es correcto. Así es como se debe de poner. Normalmente, obviamente, sabemos que el subsidio debemos de manejar. Obviamente, el mismo decreto nos dice no se le va a entregar subsidio para el empleo en efectivo al trabajador, pero por cuestión de sistemas debemos de poner un monto o una cifra o un número o un algo, ¿no? Un parámetro, decimos en sentido de ingeniería en sistemas. ¿Cuál es ese parámetro? Un cero, literal. Así, subsidio entregado efectivamente al trabajador, cero. Subsidio causado, ahí sí le vas a poner el importe de acuerdo a cómo te aplique, semanal, quincenal, catorcenal o mensual, ¿no? O sea, dependiendo. Si es el mensual, obviamente sabemos que son los 390.12. Si es quincenal, es la mitad. Bueno, obviamente sabemos, ¿no? La determinación. 390.12 entre 30.4 es el valor por día del subsidio para el empleo por el número de días que te apliquen, ¿no? Entonces, es lo que se va a colocar en este recibo de nóminas. Pero a lo que queremos, no, al contrario, no, gracias a ti por la pregunta, Olga. Por ahí no hay cuestión de gracias, ¿no? Para eso son estos programas, ¿no? Para que nos enriquezcamos todos con este tipo de situaciones. Entonces, a la pregunta que llegamos del millón, ¿no? O como decimos, bueno, el artículo 94 obviamente nos dice que los ingresos que se consideran por prestación de servicios personales subordinados, obviamente como sabemos, salarios, prestaciones laborales, utilidades, bueno, participación en utilidades, entre otros, ¿no? Además de que, porque aquí también era la pregunta, también entran los ingresos por funcionarios y trabajadores del ámbito público, porque muchos decían nada más es para los de sector privado. No, por eso nos dice el artículo 94, fracción uno, también para los de gobierno, y aquí lo vamos a ver. Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de servicio profesional subordinado a los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de una relación laboral. Para efectos de impuestos se asimilan a estos ingresos los siguientes, ¿no? Uno, remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas, de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ahí también ya vimos que también les aplica a ellos, porque también por ahí nos estaban preguntando, y viene lo bueno, o la pregunta del millón que vimos en su momento, que me hicieron y que hicieron, sí es cierto, tienes razón. Por eso aquí disparidades o clarificación, ¿no? En la aplicación. Vamos a ver por qué. Se observa una disparidad en la redacción entre el cuadro comparativo, obviamente, analizando el cuadrito,
En las referencias del primer párrafo del artículo 94 de la ley del ISR, fracción 1, y lo que nos menciona el decreto. ¿Por qué? Más en el sentido de los trabajadores a quienes se va a beneficiar, ¿no? Pero aquí nos dice, el decreto dice o establece que los trabajadores tienen la opción de beneficiarse del subsidio para el empleo definido en este decreto en lugar del subsidio para el empleo mencionado. En lugar. ¿Por qué? Aquí vamos a verlo. Vamos a regresarnos al cuadrito. Artículo 10. Los contribuyentes que perciban ingresos a los previstos en el primer párrafo, excepto los de por pagos de separación, gozarán de un subsidio que se aplicará de acuerdo al 96. O sea, lo que veníamos aplicando. Decreto que nos dice los trabajadores a que se refiere, tal, podrán, o lo que está subrayado, podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto en lugar del subsidio para el empleo que nos dice el artículo 10. En lugar. No nos está diciendo que este decreto viene a dejar sin efectos el artículo 10 transitorio. En lugar. O sea, vean la redacción, que eso es donde a lo que quiero llegar, ¿no? Y aquí lo vamos a ver por si no, o sea, para que nos quede más, más esa situación. Imagen de la primera sección, digámoslo así, que nos dice en el que está en cuadrito en rojo, que con la finalidad de mejorar la retribución disponible a los trabajadores con menores ingresos, el artículo 1.12 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de diciembre de 2013, permitió a los trabajadores que perciben ingresos a los señalados en el artículo 94, párrafo 1, en la fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por primas de antigüedad, retiro e indemnización y otros pagos por separación, a aplicar una tabla a rangos de ingreso y subsidio ajustados, que es lo que veníamos realizando, en beneficio de los trabajadores. Palabras clave. En lugar de la tabla del artículo 10 del decreto citado en el primer considerado. O sea, sí, el decreto del 1 de mayo de 2024. En lugar. Muchos que decían, que comentaban, este decreto deja sin efectos el decreto del 26 de diciembre de 2013. Aquí no nos está diciendo que deja sin efectos. Nada más nos dice, podrán utilizar en lugar de la tabla del artículo 10. ¿Qué pasó? ¿Qué óvole? Entonces ya si nos ponemos a analizar, si nos quedamos, sí es cierto. Entonces, ahora sí, lo que decimos, tenemos que decidir qué subsidio vamos a aplicar. Tenemos dos opciones. En estricto sentido, sí, el artículo 10 transitorio y el decreto del 1 de mayo de 2024. ¿Qué óvole? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál fue la problemática? Como decíamos, el artículo 10 quedó prácticamente fuera en el sentido de que el salario mínimo ya rebasó el subsidio. Entonces ya no había subsidio que descontar al ISR para pagar menos, ¿no? O hacer menos o no pagar ISR y entregar la diferencia en efectivo. O sea, ya no. Pero vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a tener dos opciones de cálculo de subsidio. Digamos que la versión anterior y la nueva con el decreto, ¿ok?
Para esto vamos a poner de ejemplo que un trabajador gana 300 pesos, el pago es semanal, pero faltó 2 días a la semana. O sea, son 5. Y aplicando el artículo 10º como lo veníamos realizando. Entonces, 3 por 5, 15. ¿Ok? Aquí está. 1500. Sueldos, salarios y rayas, 1500. Le aplicamos la determinación del cálculo. Son 90.18 de ISR. Subsidio al empleo causado en base a tablas son 58.38. ¿Y por qué en base a tablas? Porque el sueldo de 1500 todavía entra en la tabla del subsidio. Y aquí lo estamos viendo. De 1433.33 a 1638.07 le corresponde un subsidio al empleo de 58.38. Así se determina. Cosa diferente a que fueran 6 días, ya no entraría. ¿Por qué? 300 pesos por 6 días, que o sea que nada más haya tenido un día de descuento, serían 1800. Entonces aquí ya no entraría porque nada más llega hasta 1700. 1699.89, ¿no? Para ser más exactos, 1700 pesos. Arriba de 1700 ya no hay subsidio. Entonces, si mi salario es de 300, mi semana fueron 5 días porque falté 2 días, estrictamente hablando le corresponde subsidio para el empleo de acuerdo al artículo 10º. Y aquí lo estamos viendo. Por eso les estoy poniendo la tabla del subsidio para que vean que sí entra. Ok. Entonces le quedan a pagar 30, bueno, de retención de ISR 31.80, ¿no? Ok. Bueno, si aplicamos el decreto a esos mismos 1500, son 89.83 de subsidio. Y aquí como lo obtuvimos, la misma operación que les dije, 390.12 entre 30.4 por 7, en este caso. 89.83 de subsidio para el empleo. ¿Cuánto le queda de retención? 35 centavos. O sea, ¿pago ISR o no pago? ¿Cuál aplicamos? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál debo de utilizar? ¿Cómo voy a saber cuál utilizar? Serían las preguntas en esta ocasión, ¿no? Y aquí está. Aplicando las tablas, me da a pagar un ISR todavía de 31.80. Si aplico el decreto, no pago nada por el redondeo, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente, pues lo que dijimos, ¿no? La primera semana de mayo, que abarcó del 29 de abril al 5 de mayo, y el pago son los viernes, que es como normalmente se viene realizando en pagos semanales. Algunos viernes, algunos sábados, ¿no? Pero así es como se maneja. Entonces, aquí ya haciendo un resumen, entonces el subsidio me dice una cosa, el decreto me dice una cosa, el del artículo 10º me dice otra, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Subsidio mensual, le tocan 390.12 por el decreto. Por artículo 10º le tocó 31.80, que sería la diferencia, que como vemos, subsidio al empleo que le corresponde, pues obviamente esos montos, pero obviamente aquí no lo vamos a poner porque obviamente vamos a sacar diferencias, en donde el subsidio que le corresponde en esa nómina fue de 89.83, que fueron esos 89.83. Y el del artículo 10º fueron esos 58.38, que fueron estos. Aquí están. Entonces, por artículo 10º, pagaría 31.80 por artículo 10º. Pero debemos de entender, o todos entendemos, que vamos a aplicar el decreto del 1 de mayo de 2024 porque obviamente el del artículo 10 ya no me beneficia o ya no, ya por mi sueldo ya no aplica. O sea, aquí no hay de que voy a hacer uno, voy a hacer el otro. No.
En estricto sentido ya debería de ser el del decreto. Pero ¿cuál fue el problema? ¿O cuál es el detonante? Esta palabrita, en lugar, ahí es el detonante que nos está diciendo o utilizo uno o utilizo el otro. Si en lugar de que hubieran puesto que este decreto viene a dejar sin efectos el del 2013 y listo, como siempre lo hacen. No se les olvidó en esta situación. Por eso nos da ese problema y aquí por eso se los estoy poniendo en el decreto, en cuadro en rojo, en el último renglón donde dice en beneficio de los trabajadores, en lugar de la tabla del artículo 10º, o sea, en lugar. Entonces, utilizo el artículo 10º, utiliza el decreto del 1 de mayo de 2024 en lugar del artículo 10º. Entonces, o utilizo uno o utilizo el otro. No, o sea, obviamente te va a convenir el del decreto, obviamente del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque te está dando una nueva forma de determinar el subsidio con sus reglas. El del artículo 10º ya no te conviene. ¿Por qué? Porque, como ahorita lo decíamos, si tu nómina son 300 pesos diarios y son 7 días a la semana, son 2100. Ya por artículo, por tablas, quedas fuera hasta 1700. Ya no te conviene, ya no hay subsidio, ya no te ayuda en nada. Pero esos mismos 2100, si lo aplicamos por esos 390, te van a tocar 89.83 pesos de subsidio. O sea, ya tienes algo que recuperar, digámoslo así. Ya no vas a pagar un ISR alto. Entonces, no es que sea uno o es que sea el otro. El problema es la redacción, totalmente de acuerdo, se presta a esta situación de que tengamos dos métodos de cálculo y podamos utilizar los dos. Sí, literal así se presta. No lo había visto, les digo, no lo había visto así hasta que me hicieron esos comentarios. Y dije, a ver, vamos a analizarlo. Y pues sí, es cierto. O sea, esa palabrita es la que está organizando todo el relajo, el lugar. Pero bueno, entonces, ok, utilicé primero el artículo 10º porque me dio este subsidio y voy a utilizar la del subsidio para la del decreto, ¿no? Para terminar mayo. Entonces tengo que hacer un ajuste. ¿De cuánto? Pues de esos 31.80. Ese ISR que en teoría retuve en esa primera semana de mayo. Esos 31.80. Ya los pagué en su momento. Entonces, pero sí me voy a adecuar o me voy a adaptar al decreto del 1 de mayo, entonces tendría que hacer ese ajuste por esos mismos 31.80, ¿no? Que si lo sumamos, obviamente, los 58.38 de la tabla, más esos 31.80 me dan 90.18 en total de subsidio contra 89.83, o sea, son 35 centavos de diferencia, o sea, digamos que no pasa nada al realizar este ajuste, ¿no? Ahí es donde ajustamos el pago del ISR para que en junio, que realizamos el pago de ISR por retenciones por sueldos y salarios, ahí ya se debió haber hecho este movimiento, ¿no? Donde ya no pagué ISR. ¿Por qué? Porque el subsidio alcanzó a cubrirlo, ¿no? Entonces, y eso sería como está en esta pantalla, aplicando el decreto. Serían ese 90 de 18, que es ese total que está aquí al final, se comprende por esos 89.83, que es el subsidio que le aplica por el decreto, y que al artículo 10º le correspondía 58 y 31 en pago de ISR. Pero como vamos a utilizar el subsidio del 1 de mayo, pues voy a tener que hacer ese ajuste por esos 31.80 al subsidio para que quede tabla. Esa es la situación con varios trabajadores que pasó. Entonces, sí, nos la pintaron de una manera, ¿verdad? Nos la pintaron bastante facilita, pero ya cuando la analizas, ¿qué huele?
no es lo que me estás diciendo. Olga, y si la nómina es semanal y serán 4 semanas en el mes por 89,83 por 4 son 359, entonces la diferencia para llegar a los 390 ya se pierde. No, aquí acuérdate que por eso se dice por día, por semana. Aquí lo estás diciendo. Recordemos que al mes son 30 días y por esos 30,4 son esos 300, 390,12. Entonces, tú al mes, por trabajador, nada más tienes que retenerle, o bueno, por subsidio le tocan 390,12. Si tú estás determinando 359, obviamente ya te pasaste. Y ahí prácticamente vas a estar llamando al SAT para que te hagan una revisión. Aquí, ¿qué es lo que haces? Y siempre va a ser en las nóminas de fin de mes, y eso, fin de mes, por decirlo así, o principio de mes, como lo quieras ver, pero es la misma situación que te va a abarcar días de un mes, de finales de un mes y días de principios del otro. ¿Qué hacemos aquí? Pues simple y sencillamente consideramos los días del mes que está en curso, no los anteriores. Y aquí vendría la situación, ¿no? De que, ok, no considero los días en esta, de los últimos del mes, pero no los consideré en el mes pasado tampoco. Entonces ya mi subsidio no es de 390, es de menos. Por eso, al realizar el ajuste mensual es donde lo vamos a ajustar precisamente. Porque si nos vamos a tu lógica, estoy de acuerdo contigo, 89,83 por 4 son 359. Pero el subsidio me dice que son 390. Entonces, por eso se hace por día. O sea, el subsidio lo determinas por día, por los días que estés pagando de tu nómina, ¿no? Para que sea un dato más exacto. O sea, aquí, como dices, 89,83 por 4 son 359. Si mis subsidios son 390, en teoría, como dices tú, ¿se pierde? No, no se pierde. ¿Por qué? Porque acuérdate que mes a mes realizamos los ajustes a nómina. Ahí es donde vas a ajustar esa diferencia. Son, qué sé, 30 pesos, ¿no? Más o menos. Lo vas a ajustar. Y ahí queda saldado, ¿no? O sea, por eso nos dan ese beneficio en el sentido de poder ajustar al mes las nóminas para que dé los datos correctos. Entonces, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, no se pierde, sino nada más es ajustar. Este comparativo se tendría que hacer cada semana o cada quincena. Pues es que más bien no es tanto de que lo hagas cada semana o quincena, sino simple y sencillamente este fue el ejercicio que debiste de haber hecho cuando se comenzó con este de nuevo subsidio. ¿Cuál te conviene? ¿Cómo lo estás beneficiando? O si te aplicaba o no. Porque en estricto sentido la mayoría ya no lo ocupaba porque ya no nos daba subsidio. Pero aquí fue un ejemplo muy bueno, el cual sí siguió aplicando. O sea, ok, sí, ya no, por sueldo ya no pasa, pero tuve dos faltas. Entonces mi sueldo fue menor y al ser menor entra dentro de las tablas del artículo 10º. Entonces ahí sí me dio. Ah, ok, pero si es por el nuevo decreto me toca más. Sí, o sea, entonces ese se debió haber hecho análisis, haber hecho ese análisis en su momento. Muchos nos fuimos ya del subsidio por el decreto, obviamente. ¿Por qué? Pues porque ya no teníamos subsidio, aplicando de enero a abril de 2024. O sea, cuando salió este decreto, pues vámonos de lleno con el decreto. Pero como les digo, salieron estas situaciones que yo creo que ni las mismas autoridades estaban enterados de esos supuestos, ¿eh? Y tienen lógica, o sea, son reales. O sea, sí, pues obviamente damos en el sentido de que pues siempre trabajamos 7 días, ¿no? Pero oye, pues también faltamos. Si es una falta, pues digamos que no me afecta para el subsidio, pero si son dos, ahí sí ya aplica. ¿Por qué? Porque vuelvo a entrar dentro de los rangos en base a tablas. Y ahí es donde empezamos, ok, entonces utilizo uno, utilizo el otro, ¿no? Que decimos, o sea, como no pusieron la palabra de que deje sin efectos, que este decreto deja sin efectos el
decreto del veintitantos de diciembre de 2013, he ahí el problema. Entonces, si aquí es donde está pues no problema, pero o sea, sí problema de redacción, de que, entonces en base a tu redacción yo entiendo que son dos formas. ¿Cuál voy a aplicar? ¿La que mejor me convenga? Ahí ya cada quien decide, ¿no? Entonces, obviamente yo les comento, no, o sea, de tablas ya no te conviene, o sea, ni te conviene. A final de cuentas, ni te conviene, porque si nos vamos a eso, aquí lo vimos. Por artículo 10º en tablas, a lo más que vas a llegar van a ser a 58,38 de subsidio, cuando el decreto son 89,83. O sea, son 31,80 de diferencia, que eso hace el pago de ISR. Entonces, no es de que cuál me conviene, sino simple y sencillamente va a ser el del decreto del subsidio porque, recordemos, cada año se va a ir actualizando en base a la UMA y obviamente es 1,70%, 1,20 o cuánto es el porcentaje de arriba de la inflación, en pocas palabras, y en base a la UMA, o sea, entonces va a ir aumentando año con año, gradualmente a partir del mes de febrero, que es cuando sale la UMA. Entonces, claro que me conviene o estar dentro del decreto del 1 de mayo, ¿no? O sea, no es de que si uno u otro, sino sí se tiene que tomar ese, porque año con año, pues ahorita obviamente como viene aumentando el salario mínimo otro 20%, para el 1 de enero de 2025, pues ahorita están casi 2,49. Para el siguiente año va a estar en 2,80, 2,90, algo así. Entonces ya casi 300 pesos. O sea, menos. O sea, el artículo 10º, pues literal, si ya está muerta ahorita, pues, prácticamente van a aplicar la de entiérrenlo boca abajo, porque si se quiere salir, pues se va a seguir hundiendo. Porque literal ya no nos va a servir. Ya no nos va a servir en nada. O sea, ya va a ser en base al decreto del 1 de mayo de 2024. No va a haber más opciones hasta que pues, lo reformen, lo cambien, le aumenten un poquito más o ya veremos, ¿no? Pero esa va a ser la nueva forma, ya es esa la forma, no hay de otra. Aquí artículo 10º ya literal, dijéramos, ya dio sus últimas patadas de ahogado y listo, ¿no? Ya no va a haber más para ellos. Gaudencio. Esperemos que la autoridad no nos quiera echar para atrás este razonamiento. Como bien dices, ellos no lo contemplaron. Ni creo que se den cuenta. O sea, ahí sí no creo que lo hayan visto, pero quién sabe, ¿no? O aquí quién sabe si nos vean y si me están viendo, yo no dije nada, ¿eh? Ya saben, yo voto por ellos, no hay ningún problema. Waldo, ¿consideras que al ser una opción y al ejercer una de ellas tendríamos que tomarla todo el ejercicio? Pues es que sí, tendría que ser así. O sea, yo soy de los que literal te digo, es el subsidio, o sea, ya es el decreto del 1 de mayo. ¿Por qué? Por esas situaciones que te estoy diciendo. O sea, ya por tablas ya murió, ya no hay nada que hacer. Y para el siguiente año más muerto va a estar. O sea, ya no va a haber opción de a menos que a la semana trabajes un día o dos. O sea, pues me van a correr. O sea, ya no tiene nada que ver. O sea, ya aquí la opción es el decreto del 1 de mayo. O sea, ya no es de otra. Y ahorita lo estamos viendo aquí en esta aplicación de que por subsidio en la nómina semanal son 89, en subsidio si entro a rangos a lo más que llego son 58,38, o sea, ya no hay más. O sea, por ende me está dando más beneficios el decreto del 1 de mayo. Nos vamos a tener que ir por esa. No es de que quieran, o sea, esa es la opción. Si es que quieres beneficiarte de este subsidio. Obviamente, como sabemos, si ya son más de los 9,081 al mes, obviamente también ya no nos toca subsidio, ¿no? Pero se va a ir ajustando. Eso es a lo que vamos, porque decían otros. Y para el siguiente año va a seguir siendo el mismo subsidio, esos 390. No. ¿Por qué? Porque tiene variable. ¿Cuál es? La UMA. La UMA siempre va aumentando también año con año, entonces va a aumentar. Ahorita ya no van a ser 390,12, para el siguiente año ponle que sean 400 pesos, 410, 405, algo así, pero se va a ir ajustando año con año, entonces nos va a dar un poquito de beneficio, ¿no? Y como les digo, el artículo 10º
pues, hasta 58-38 y para el siguiente año esos 58-38 sería, si ahorita con dos faltas entrabas, para el siguiente va a ser con tres o con cuatro. Como te digo, entonces si voy a trabajar una semana nomás, 2-3 días, o sea, ya es algo ilógico, ¿no? O sea, entonces, obviamente, por esas situaciones y viéndola así, me conviene aplicar el subsidio del 1 de mayo. Obviamente que sí. Y en esa nos tenemos que seguir. Y así es como lo estamos aplicando, porque ahorita les digo, ahorita me salió esta duda con varios amigos porque así les tocó. Digo, sí, pero pues, tú vas a pagar, vas a preferir 58-38 en lugar de 89-83. Digo, ahí sí es donde dicen, ¿para qué? Ahí sí dijera el patrono, ¿para qué te estoy pagando? Si la idea es que pague menos impuestos y tú me estás haciendo pagar. Así de fácil. Entonces, he ahí esta problemática que se situó, ¿no? Y por eso aquí en esta lámina, al último, ¿no? Independientemente de si opta por el decreto o por la otra, no, o sea, no es de que, según su redacción, se puede prestar esta situación de que opto por uno u otro, ¿no? O sea, yo te diría, no, o sea, no, el artículo 10 ya no te conviene nada, ya murió, ya literal para tus trabajadores, ya murió. Agarra el nuevo subsidio, que es donde nos va a dar un apoyo. Y ahorita en ese mes ya se vio literalmente el cambio. Literal se redujo a mitad de pago de ISR. Literal. O sea, del monto que estuvieras pagando, se redujo a la mitad. Y ese sí ya fue una mega ganancia. Entonces ahí sí hay que ver esa situación. Esas son las situaciones que quiere el patrón, el cliente, que veamos. Entonces, este análisis que estamos haciendo, o sea, se debió haber hecho en ese tiempo. En lo que nos estábamos peleando en que si me lo daba o no mi programa de facturas de nómina. Eso es lo que debimos haber hecho. Analizar las situaciones, tanto del subsidio con el decreto, con el artículo 10. ¿Cuál me convenía? ¿En qué casos podía entrar? ¿Cuándo podría entrar? O ya no. O sea, eso es lo que debimos haber hecho. No lo hicimos, ¿por qué? Pues porque estábamos entretenidos en otras cosas, ¿no? Entonces, por eso esta situación, ¿no? Entonces, ese fue lo que nos tocó ver, lo que nos tocó analizar y pues como me tocó charla hasta ahorita, pues fue donde lo pude comentar, ¿no? Ahora sí que lo pude comentar hasta estas situaciones, ¿no? Y como saben, pues saludo a nuestros amigos del conta.com, Contador MX, el contribuyente y todo este tipo de plataformas que nos ayudan para blogs de noticias en donde también nos retroalimentamos, pues obviamente de ahí tomamos material de algunos buenos amigos, por eso les damos sus créditos correspondientes a estas páginas en donde somos buenos amigos y pues tenemos esa confianza, ¿no? De utilizar parte de los materiales, o y más que nada imágenes, que es donde aquí saludos a nuestros buenos amigos de Contador MX, que es a los que les mandamos un afectuoso saludo y estas imágenes son de ellos, por eso muy buenos artículos, por eso de ahí tomamos los materiales para hacer las charlas, ¿no? Entonces, por eso saludos a buenos amigos y ahí seguimos en contacto, ¿no? Obviamente saludos y ahí seguimos debatiendo en estos menesteres fiscales, ¿no? Pues muchas gracias a ellos. Y pues a ver, más dudas, más preguntas. A ver, Olga, esos 30 que faltaban se aplican en la última semana del mes. Así es, exactamente ahí se ajusta. Ahí los ajustas precisamente. Exactamente en eso. Entonces ahí es donde tenemos esa solución, ¿no? Por eso existen estos ajustes mensuales. Laudencio, ¿cuándo será la próxima convención? Espérame tantito, no te me adelantes. Obviamente, ya, pues si no hay más comentarios, obviamente, pues gracias por oírme, por escucharme, por estar con nosotros. Y obviamente aquí nuestros cursos que siempre impartimos ahí de manera independiente. Y obviamente, ya hablando de la convención, como dice Gaudencio, nos toca ser sede este año, 10, 11 y 12 de octubre. Vayan haciendo, bueno, ya en su momento se mandaron los banners publicitarios. Eso en cuestión para vuelos de avión, si es que viajan en avión, pero para que vayan armando sus itinerarios, 10, 11 y 12. Obviamente también ya están circulando los costos. Junio y julio, 6,500 para socios Anafinet. Septiembre y octubre, 7,500. Puede haber promoción, bueno, hay, ¿no? De que pagar el 50% en julio y el resto hasta septiembre para pues, tener un colchoncito.
Otra opción que también se está viendo es de que ahorita se vaya pagando mes a mes X cantidad que tengan, también para que no se haga pesado. O sea, es cuestión de que se platique con la directiva, bueno, obviamente con los tesoreros, de que si nos aceptan esa forma de pago, ya es cuestión de cada quien. Los precios de estudiantes, de eventos técnicos, si van a venir con sus acompañantes, también el precio de acompañantes, aquí los tenemos. Todo depositado a el Bansefi, Bansi o como se llame, el banco de la, de la Nafinet, obviamente para hacer estos adelantos, estos abonos, estos pagos chiquitos para no sentir el golpe. Entonces vayan viendo esa situación. El hotel también aquí ya está abierta la clave. Obviamente ya el 2066 es la habitación estándar doble con desayuno incluido. Es en el Hotel Radisson Paraíso Sur, obviamente aquí en la zona de Perisur, al sur de la Ciudad de México. Del aeropuerto para Perisur se hacen 40 minutos, 30 minutos, yo creo, 30, 40 minutos, dependiendo del tráfico, o sea, no hay ningún problema. Por ahí estamos viendo las opciones de poner a su disposición una camioneta, un transporte privado que los vaya a traer al aeropuerto, pero necesitamos los itinerarios si es que llegaran a ser útil que llegaran a utilizar esta opción que se va a ofrecer. Necesitamos que nos contacten, obviamente aquí a la representación Ciudad de México, por ahí ya tienen los datos, y nos vayan diciendo sus itinerarios, ¿no? Yo llego a tal hora, yo llego al aeropuerto a tal hora para que hagamos, pues digamos que un grupito y la camioneta los vaya a traer al aeropuerto. Entonces, necesitamos ir armando toda esa logística, pero ya está a disposición. Si quieren ir apartando el hotel, también haciendo su reservación. La clave es Anafi. ¿Sí, Manuel? No, siempre no. Ok. Entonces, 10, 11 y 12 los esperamos, obviamente, aquí en Ciudad de México. Va a ser una convención totalmente diferente a lo que hemos estado viendo. Va a haber ponentes de gran excelencia, entonces por ahí también ya empezaremos a compartir en esta o la otra semana ya esta información para que se vayan animando y vayan empezando a hacer sus reservaciones, ¿no? Ok, a ver, preguntas. Olga, no, al contrario, gracias a ti por estar en la charla y pues creo que nada más. Entonces aquí en nuestros medios de contacto, ya saben, por ahí, teléfono, celular, WhatsApp, Telegram, correo, redes sociales, Juan Carlos Castillo Gómez o J6G Consultores, somos lo mismo. Por ahí síganos y ahí estamos en contacto. Pues creo que ya no hubo dudas, ya no hubo comentarios, entonces pues damos por cerrada esta sesión. No, al contrario, muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Olga, y todos los que me acompañaron ahí. A ver quién más estuvo. A Carla Heré también que entró, Areli Torres, Julio García Castillo, Waldo, Consuelo, Darío, Gaudencio, Manuel, Mario Alberto, Miriam, Olga. Muchas gracias por estar en la charla, ¿no? Y espero que les sirva de algo todos estos comentarios que realizamos, todos estos temas que vemos en pro del crecimiento profesional, ¿no? Que es lo que siempre buscamos. Saludos desde Querétaro, exactamente. Saludos hasta el bello Querétaro también. Entonces, si no hay más comentarios, más preguntas, pues Mari, te regreso los controles y nos vemos en la siguiente emisión. Siguiente le toca a mi buen amigo Gaudencio Gallardo y ahí estamos en contacto. Muchas gracias a usted, maestro. Sí, nos vemos el siguiente mes para su siguiente programa. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Bueno, esto fue todo por ir en el aula. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos mañana martes. Que todos tengan un bonito día. Gracias.